En el día de hoy quisiera compartir acerca de los 17 dones del Espíritu explicados de una forma práctica. Cuando se habla de los dones del Espíritu sin llevarlos a la práctica, es reducirlos solos a información, y ese ha sido uno de los errores más comunes dentro de la vida cristiana. Dios nunca diseñó los dones para ser únicamente estudiados, ni para ser discutidos desde una perspectiva teológica, ni para convertirse en una lista que el creyente memoriza sin experimentarlo. Al contrario, los dones fueron dados para manifestarse, para operar, para edificar y para revelar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Los dones son la evidencia de que el Espíritu Santo no solo habita en el creyente, sino que actúa a través del creyente. La Escritura establece un principio que define todo este tema, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Esta declaración elimina toda idea de individualismo espiritual. Al contrario, los dones no son para el beneficio personal, no fueron dados para que alguien se destaque, ni para crear jerarquía dentro de la iglesia. Al contrario, fueron dados para edificar, para suplir, para fortalecer al cuerpo, y cuando se entienden desde esa perspectiva, es cuando dejan de ser algo abstracto y se convierte en una responsabilidad práctica diaria. La palabra de sabiduría es uno de los dones más necesarios y al mismo tiempo uno de los menos comprendidos. No se trata de inteligencia humana ni de experiencia acumulada. Es la capacidad que el Espíritu da para saber qué hacer en un momento específico conforme a la voluntad de Dios. En la práctica, este don se manifiesta cuando una persona enfrenta una situación compleja donde no hay respuestas claras, pero recibe una dirección precisa que trae orden, solución y alineación con el propósito de Dios. No es una idea lógica, es una intervención divina que guía el camino correcto. Otro de los dones, la palabra de conocimiento. No se basa en información adquirida ni en deducciones naturales. Es revelación directa de parte de Dios. Es cuando Dios muestra algo que no se podía saber por medios humanos. Y en la práctica, este don se manifiesta cuando una persona recibe conocimiento específico sobre una situación específica. O sea, una necesidad o una condición, no para exponerla, sino para ayudar, para orar o para intervenir de acuerdo con la dirección del Espíritu. Ese es un don que requiere sensibilidad y responsabilidad, porque lo que se recibe no es para exhibirse, al contrario, sino para edificar. El don de la fe es otro don que va más allá de la fe común que todo creyente tiene. Es una confianza sobrenatural que no se mueve ante lo imposible. En la práctica se manifiesta cuando alguien permanece firme en medio de circunstancias adversas sin dudar. No por optimismo, sino porque hay una certeza interna que proviene del Espíritu de Dios. Ese don es la capacidad de creer cuando no hay evidencia visible de sostenerse, cuando todo parece contrario. Los dones de sanidad es otro de los dones que son una manifestación del poder restaurador de Dios. No es el hombre quien sana, al contrario, es Dios quien obra a través de él en la práctica. Se ve cuando una persona ora por alguien enfermo y hay un resultado tangible, ya sea físico o emocional. No es un acto mecánico, es una respuesta a la dirección del Espíritu y siempre tiene como propósito revelar el poder y el amor de Dios. Otro de los dones es el don de milagro, que es cuando éste se manifiesta y cuando Dios interviene de manera sobrenatural, alterando el curso natural de una situación.
En la práctica ocurre cuando lo imposible se vuelve posible, cuando las circunstancias cambian sin explicación lógica. No es para impresionar, es para mostrar que Dios sigue actuando más allá de los límites humanos. Otro de los dones es el don de profecía. Es la capacidad de comunicar un mensaje de Dios para edificar, exhortar o consolar. En la práctica se manifiesta cuando una persona transmite una palabra que no nace de su pensamiento, sino del Espíritu de Dios. Y esa palabra produce dirección, corrección o fortalecimiento en quien la recibe. No es para controlar ni para manipular. Al contrario, es para alinear. El discernimiento es otro de los dones del Espíritu que nos permite identificar lo que está operando detrás de una situación. En la práctica se ve cuando alguien puede percibir si algo proviene de parte de Dios o del hombre o inclusive de otra fuente. Este don protege, guía y evita engaños, permitiendo tomar decisiones correctas. Otro de los dones es el hablar en lengua. Este es una expresión espiritual donde el creyente se comunica en un lenguaje que no ha aprendido y en la práctica puede manifestarse como una oración personal que edifica internamente o como una señal externa cuando el Espíritu lo dirige. Este don no depende del entendimiento humano, sino de una conexión espiritual. Otro de los dones es el don de la interpretación de lengua. Este es la capacidad de comunicar el mensaje expresado en lenguas para que otros lo entiendan. En la práctica permite que lo que fue hablado espiritualmente sea recibido de una forma clara por la congregación, cumpliendo así su propósito de edificación. Otro es el don de enseñanza. Este es la capacidad de transmitir la verdad de manera clara y transformadora. En la práctica se ve cuando alguien explica la palabra y produce entendimiento real. No solo información, es cuando la verdad se vuelve comprensible y aplicable al mismo tiempo. Otro de los dones es el don del evangelismo. Es la habilidad de comunicar el mensaje de salvación con efectividad. En la práctica se manifiesta cuando alguien logra conectar con personas que no conocen a Dios y transmitirles el evangelio de una manera que impacta su corazón y los lleva a responder a la palabra de Dios. Otro de los dones es el servicio o ayuda. Este es uno de los dones más subestimados, pero más necesarios. En la práctica se manifiestan en acciones concretas que suplen necesidades, que sostienen a otros, que facilitan el funcionamiento del cuerpo. Este don no busca reconocimiento, pero es uno de los dones esenciales. Otro es el don de la administración. Esta es la capacidad de organizar, estructurar y dirigir correctamente. En la práctica se ve cuando alguien establece orden, coordina recursos y permite que lo que Dios está haciendo se mantenga y crezca de una manera efectiva. Otro es el don de ánimo, que es la capacidad de fortalecer a otros con palabras oportunas. En la práctica se manifiesta cuando alguien habla en el momento correcto y levanta a otro recordándole la verdad de Dios cuando más lo necesita. Otro don es el don de la generosidad. Es una disposición del corazón para dar con libertad. En la práctica se ve cuando alguien comparte sus recursos sin temor, confiando en que Dios es su fuente y entendiendo que lo que tiene no es solo para sí mismo. Otro es el don de liderazgo. Es la capacidad de guiar a otros hacia el propósito de Dios. En la práctica se manifiesta cuando alguien dirige con responsabilidad, carácter y dependencia del Espíritu, no desde el control, sino desde el servicio. Otro de los dones es el don de la compasión. Es la capacidad de sentir y responder al dolor de otro. Y en la práctica se manifiesta cuando alguien no solo percibe la necesidad, sino que actúa para aliviarla,
reflejando el corazón de Dios. Al observar todos estos dones, se hace evidente que el Espíritu Santo no se limita a lo sobrenatural visible, también se manifiesta en lo cotidiano, en lo práctico y en lo que ocurre día a día. No solo opera en momentos extraordinarios, también en acciones simples que reflejan el carácter de Dios. Cuando estos dones se entienden y se usan correctamente, la iglesia deja de ser una reunión de personas y se convierte en un cuerpo vivo donde cada miembro cumple una función. No todos hacen lo mismo, pero todos participan. No todos se manifiestan de la misma manera, pero todos son necesarios. Al final, los dones no definen quién tú eres. Al contrario, los dones revelan para qué fuiste equipado. No son una identidad, son una herramienta. No son un fin, son un medio para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y la pregunta no es si estos dones existen ni si están disponibles, porque la Escritura ya lo confirma. La verdadera pregunta es si el creyente está dispuesto a reconocerlo, desarrollarlo y usarlos conforme al diseño de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo no solo habite en su vida, sino que se manifieste a través de ella de manera real y continua. Y espero que esta reflexión te haya sido de gran bendición para tu ser interior y que la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.